Ya. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria? La reforma agraria en el Perú fue un intento político en el que se tomaron medidas drásticas tanto económicas como sociales, en el afán de erradicar la desigualdad y respetando a la fuerza a la propiedad privada para distribuirla en el campesinado con aras de una supuesta mejora productiva agrícola. Consideramos que la reforma agraria se malutilizó la intervención gubernamental y la coerción en el Estado a través de las Fuerzas Armadas, generando caos y pérdidas económicas e inestabilidad política y social. En el año 1968, el general Juan Velasco Alvarado, con el ejército de su lado, realizó el golpe de Estado al presidente electo, Fernando Belaúnde Terry, dando inicio a una dictadura abiertamente de izquierda que duró 7 años e incluyó la estatización de la industria y el control de telecomunicaciones. En 1969 promulgó la ley de la reforma agraria en el Perú, dándose a expropiar a nivel nacional. Le doy el pase a mi compañero. Gracias. En el sector político, la inestabilidad política. El gobierno de Velasco Alvarado llegó al poder mediante un golpe militar, lo que generó una falta de legitimidad democrática. Además, la implementación de una reforma agraria generó inestabilidad en todos los ámbitos de desarrollo nacional, en el sector político. La reforma agraria fue vista por muchos como una medida autoritaria, impuesta sin suficiente consulta ni consenso entre los diferentes actores políticos. La resistencia de élites. La oligarquía terrateniente y sectores conservadores se opusieron firmemente a la reforma, ya que esta implicaba una expropiación de grandes extensiones de tierras que les pertenecían a las familias más poderosas. La oposición de estas élites influyó en la falta de apoyo y cooperación de la reforma que necesitaba para tener éxito. Cambios de gobierno. La comunidad de las políticas agrarias se vio afectada por los cambios de gobierno y la eventual transición a gobiernos democráticos en los años 80, que no necesariamente compartían la misma visión o compromiso con la reforma. En el sector social, el descontento y confusión. Los campesinos inicialmente acogieron la reforma con esperanza, pero muchos de ellos no tenían la experiencia ni el apoyo necesario para gestionar las tierras efectivamente. Hubo descontento, frustración entre los campesinos debido a la falta de incertidumbre y recursos para hacer productivas las tierras distribuidas. Fragmentación social. La redistribución de las tierras a menudo fue realizada de manera desorganizada, lo que provocó conflictos entre comunidades y dentro de las mismas, exacerbando las divisiones sociales. Migración. La ineficiencia de los problemas La ineficiencia y los problemas en la implementación de la reforma contribuyeron a la migración de campesinos a las ciudades, de los campesinos a las ciudades en busca de las mejores oportunidades, exacerbando el crecimiento desordenado y los problemas urbanos. En el sector económico, eh, la ineficiencia productiva. Muchas de estas tierras expropiadas y redistribuidas no fueron explotadas de manera eficiente debido a la falta de experiencia y recursos de los nuevos propietarios. La falta de apoyo técnico y financiero por parte del gobierno limitó la capacidad de los campesinos para incrementar la productividad agrícola. Decrecimiento del sector agrícola. La desorganización de la implementación de la reforma resultó una caída en la productividad agrícola, afectando económicamente el país que dependía significativamente del sector agropecuario. La reducción en la producción agrícola llevó a una mayor dependencia de las importaciones, afectando negativamente en la balanza comercial. Problemas de financiación. El costo de la reforma agraria fue elevado y el gobierno no siempre tuvo los recursos financieros adecuados para apoyar de manera sostenible a los beneficiarios. Las dificultades económicas generales del país, agravadas por la ineficiencia de la reforma, contribuyeron a una crisis económica mucho más amplia. A continuación le doy a pase a mi compañera. Muchas gracias, Pedro. Bueno, vamos a hablar ahora ya de las conclusiones de los puestos por mis compañeros, ¿no? Hemos visto en los hechos fácticos de la historia peruana en general y en el hecho histórico de la reforma agraria implementada en el gobierno de Juan Velasco Alvarado en particular,
cómo el manejo de todo un país no depende solo de buenas intenciones, por más buenas que hayan sido estas. Enfatizamos, pues, nuestra postura inicial en el hecho de considerar la reforma agraria como un retroceso en los sectores económico, social y también político, con consecuencias graves para el agro y la ganadería a nivel nacional, entre otros sectores del desarrollo. En materia económica, por ejemplo, hemos podido apreciar cómo la falta de apoyo técnico y financiero por parte del gobierno limitó la capacidad de los campesinos para incrementar la productividad agrícola. Esto, con la desorganización en la implementación de la reforma, resultó en una caída en la producción agrícola, afectando así la economía del país que dependía significativamente del sector agropecuario. Respecto a la recaudación fiscal, las dificultades económicas generales del país, agravadas por la ineficacia de la reforma agraria, contribuyeron a una crisis fiscal sin precedentes. Los conflictos en el sector social se hicieron evidentes no solamente por los grandes productores cuyas tierras fueron expropiadas con un justiprecio representado en bonos sin valor alguno, sino también en el campesinado, puesto que si bien acogieron la reforma agraria con entusiasmo, se vieron prontamente desalentados, dado que la mayoría de ellos no tenían la experiencia técnica ni contaban con el apoyo necesario para gestionar las tierras eficientemente, abonando a ello que los campesinos no podían vender sus tierras, pues era garantía a favor del Estado hasta el pago de la llamada deuda agraria, incrementándose el descontento general en la población. El sector político fue mellado también por el gobierno de Velasco Alvarado, en particular por la escasa representatividad de los valores democráticos, iniciándose con un gobierno a la fuerza y llegando a su culmen con la implementación de la reforma agraria, que generó inestabilidad en este sector, pues esta fue vista por muchos como una medida autoritaria impuesta sin suficiente consulta ni consenso entre los diferentes actores políticos. Por todo lo expuesto, consideramos que la reforma agraria del general Juan Velasco Alvarado no fue beneficiosa para la población. Muchas gracias. Bueno, los alumnos que hemos expuesto es Pedro Quispe Delgado, Natalia Pucamayo Guamán y la que les habla, Vanessa Quesada Argandoña. Muchas gracias.